Vale. Estamos en la primera sesión de la asignatura de aprendizaje supervisado del Máster de Inteligencia Artificial de la Universidad Internacional de Valencia. Yo soy Sebastián Sánchez. Parece que me hubiera vuelto así un robot de un momento a otro cuando empezó la grabación, pero no. Seré vuestro profe en esta digamos que en estas clases es bastante enriquecedor que hay personas de todas partes del mundo, lo cual es una oportunidad para mucha gente pues aprender. Entonces, eso, que quiero darles o daros la bienvenida al curso y que si ponéis de vuestra parte no os resultará difícil la asignatura, ¿vale? Eh, Tendréis a veces público por aquí porque tengo un par de gatos y a veces no le puedo cerrar la puerta para que no entre porque empiezan a volverse un poco pesados, ¿vale? Así que nada, pues serán mini interrupciones. Eh, yo os cuento un poco de mí, ¿vale? Primero hago una presentación mía, aunque las presentaciones mías no las hago, digamos, no, lo de los títulos y esas cosas me resulta un poco repugnante, por decirlo así, pero bueno, son cosas que uno al final tiene que sacar para pertenecer al ámbito académico y hacer cosas, pero bueno, no se dejan de ser un tránsito para eso, para poder dar algo y enseñar algo. Y me gusta mucho la docencia, he tenido que transitar por esa titulitis que hay a veces, ¿vale? Pero también he disfrutado de eso. Y es un poco contarles el tránsito de cómo llegué a la IA, a la inteligencia artificial. Porque es bastante chulo entender cómo desde diferentes ramas se están llegando a nutrir por el hecho de pues, ser capaces de tener datos, pues modelos que predicen cosas. ¿Mm? Eso está muy bien. La contraparte horrorosa del mal uso de la IA es que nos estamos volviendo un poco autómatas que no cuestionamos nada, simplemente aplicamos y utilizamos la IA para que nos devuelva cosas que son cajas negras. Pues, ¿cómo calculo el precio de un piso si tengo tantos metros cuadrados y el metro cuadrado vale tanto? No, a ese absurdo se puede llegar, de olvidar cómo multiplicar. O lo que, bueno, no sé si es peor, pero sí lo que es muy triste, que es un programador pidiéndole un código y no cuestionando el código, ni revisando el código. Vosotros que estáis en un máster como estos, digamos, el tránsito de toda persona con la IA debería ser primero ser capaces de hacerse con los conceptos y utilizar la IA como quien utiliza una calculadora después de saber multiplicar, dividir y sumar o hacer integrales, ¿no? Cuando uno ya tiene los conceptos en la cabeza, siempre es bueno pues ayudarse de herramientas que le ayuden a agilizar eso sin dejar de hacer prácticas aparte de la IA y hacer ejercicios por vuestra parte. Eso siempre es bueno. Porque siempre tenéis que ser expertos que usan la IA y no principiantes que se fían de la IA. Eso es una cosa muy importante. Entonces, cuando hagáis problemas aquí o resolváis cosas, podéis consultar, pero que sea más bien como algo que os ayuda a pensar, pero que seáis vosotros los que de forma autónoma hagáis las cosas, porque después va a ser un lío, ¿vale? Advertencia número uno. Ahora, ¿cómo llegué acá? Yo soy físico, ¿vale? Eh, Empecé a estudiar, o hice la carrera afuera, soy de Colombia, terminé acá, bueno, entre otras cosas, porque
tenía abuelos de aquí que emigraron a Colombia, hay muchas conexiones de España a Latinoamérica, eso lo sabéis, hay unas que son obvias, ¿vale? Y terminé la carrera allí, me vine aquí, hice un máster en física médica, después me volví allí y, perdón, hice un máster, perdón, y un doctorado. Tenían que ver con temas de física médica. No voy a entrar en detalles que hice en el máster, que hice en el doctorado, pero hubo un pedazo del doctorado que era temas de imágenes médicas y era intentar buscar patrones en esas imágenes médicas para hallar o para hacer ayuda diagnóstica. Entonces estaba mucho, primero lo de los temas de pattern matching, algunos no sé si les sonará, que es buscar patrones exactos en una imagen, y pues uno pasa ese patrón por toda la imagen y busca con ciertos puntajes, por ejemplo la correlación o algo así, busca si ese patrón está en la imagen. Es una forma analítica de hacerlo. Ay, bueno, pues encontré este patrón porque le asigné un puntaje y pues estoy buscando una pelotita en una imagen que puede contener de todo. Esa pelotita la encuentro pues porque hace match de algún objeto con una pelotita, digamos, estándar o pelotitas estándar. ¿Vale? Pero como cada vez los patrones varían mucho, o sea, digamos, el pattern matching es muy bueno cuando uno tiene patrones muy fijos, pero cuando uno tiene patrones muy regulares y así, por ejemplo, las enfermedades en cáncer y demás, que se tienen tumores de todos tipos, de formas, tamaños y demás, pues esa variabilidad, los algoritmos de pattern matching hay veces fallan, ¿sí? Si son dos, tres patrones bien, pero si son miles de patrones ya no es tan fácil. Y empezó a utilizarse desde 2016 o así, mucho más, ya venían probándose los algoritmos de inteligencia artificial, estilo redes neuronales, sobre todo las convolucionales, ¿vale? Entonces ya empezó como a aplicarse más y toda la cosa. Y pues eso fue una puerta de entrada para mí, yo no sabía nada de esto. También llegué allí a Colombia y estaban empezando en una de las universidades a montar una, eh, un curso para estudiar Python y las bases de IA y yo había pues ya transitado por ahí un poco y me metí muy de lleno de eso y terminé en este mundo. Terminé en este mundo. Ya ahora estoy un poco pues dando clases, lo que dice, me gusta bastante dar clases, porque no las clases sobre todo es una oportunidad para uno para aprender cosas nuevas, conceptos nuevos o afianzar conceptos existentes. Y eso me parece bastante interesante cuando uno se da cuenta de, no, cuando repasa un concepto y se da cuenta y lo ve desde otro punto de vista. Ayuda mucho como a hacerse con el concepto. Y bueno, eso es una de las cosas que más me gusta. También me gusta que hay veces los estudiantes y las estudiantes lo ponen a uno como en situaciones de pensar algo y son preguntas que ayudan a eso, pues a esclarecer las cosas. Entonces, en ese sentido, creo que la docencia me mola por eso, porque es una oportunidad para aprender bastante. ¿Vale? Se van a dar cuenta también que soy una persona extremadamente visual. Me cuestan las matemáticas a pesar de que soy físico. Lo cual no quiere decir que me considere que soy mal matemático, no me cuesta. Entonces recurro mucho como a ejemplos visuales y cuando logro hacer esa conexión visual o entender conceptos detrás de las matemáticas, como que luego las matemáticas fluyen solas. Eh, Vamos a ver, por ejemplo, cuando empecemos a ver el curso, cuál es el concepto básico detrás de un problema de clasificación o de regresión y lo vamos a ver visualmente. Y ya después es entender que de esa parte visual, pues, la búsqueda
de muchas que son dos conceptos, fronteras de decisión o líneas de tendencia, porque vamos a trabajar problemas de regresión y de clasificación, engloba como para los diferentes algoritmos de Machine Learning o de engloba como unas operaciones básicas matemáticas para poder decir, bueno, esto es una frontera que divide dos grupos o esto es unas líneas de tendencias que siguen una línea, unos puntos, ¿vale? Probablemente ahora lo que estoy hablando no suena, pero bueno, si habéis visto regresiones seguro, porque regresiones es un problema que viene antes de la IA y como es un problema que resuelve un ordenador, pues se mete dentro del grupo de conocimiento de algoritmos de Machine Learning, que aprenden, por ejemplo, un ajuste lineal. Lo habéis trabajado seguro antes, pero es un ordenador lo que busca es una serie de pesos para minimizar algo, una función, una diferencia cuadrática, por ejemplo, que es entre lo que se predice y lo que, entre la línea, digamos que es su línea predictoria y los datos en sí. Bueno, entonces esos conceptos, lo que os dije, los vamos a ver muy primero desde el punto de vista gráfico y luego entender un poco la parte matemática. Dicho esto, voy a hacer dos, tres preguntitas para conoceros a vosotros. Sed, por favor, totalmente honestos. Esto no es una evaluación, es un poco entender de dónde vienen eh, y ver esa variabilidad de los estudiantes, ¿vale? Yo creo que vienen de varias partes, ramas del conocimiento, la mayoría serán ingenieros. Creo que voy a poner tres, cuatro ramas en la pregunta y otra vez saber si ya habéis trabajado con lenguajes de programación tipo Python. Voy a hacer una encuesta, espera un sondeo, así que no me respondáis por el chat, sino que lo haré aquí directamente eh, en la pantalla, ¿vale? Vale, vamos a ver en la primera. Podéis decir que no pasa nada. Porque hay veces en las carreras se toca el tema, pero es como tangencialmente, después no hago nada. O lo toco tangencialmente, pero después me olvido de eso. A la mayoría, según estoy leyendo, hay una persona honesta, muy bien. Dos personas honestas, genial. ¿Vale? O sea que la mayoría de vosotros sí que habéis trabajado con lenguajes de programación. Vale, genial. Voy a finalizar el sondeo. Cuatro personas no me respondieron, pero no pasa nada. Assembler, Edwin. Uff, es un lenguaje de muy bajo nivel. Es un lenguaje máquina. Ensamblador casi. Alto nivel, no, bueno, bajo nivel digo de que tiene que uno que ir muy bajo casi a hablarse con la máquina. Vale. A ver esta. Esto entiendo que es sobre los que antes habéis programado. Mira, aquí ya es más variopinta
Vale, la mayor, bueno, casi que 50-50 ahora las respuestas son eh, 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 de la mitad de vosotros habéis trabajado antes con Python y la otra mitad no. ¿Vale? Eh, bueno, si queréis ponerlo, claro, sí. Eso suele pasar a Java, TypeScript. Bueno, Java sobre todo se te hará un poco, ¿no? Un poco más similar a Python, ¿no? Porque Python es un lenguaje de programación orientado a objetos, ¿vale? Investigar, bueno, trabajar, cuando digo trabajar, es investigar también. Perdonadme la sí, si habéis usado, puede haber, es la primera vez que usáis Python o no, ¿vale? Para la mayoría de vosotros, ¿no? Pues, sí que la mitad lo habéis usado, la mitad no. Ujú. Perfecto, vale. Y esta es otra. Voy a poner una opción múltiple, que es ¿de qué rama del conocimiento vienes? Es que siempre me he querido pillar a alguien de las ciencias sociales y no lo, porque pueden haber personas, psicólogos, por ejemplo, estudiando IA o sociólogos estudiando IA. Eso es súper interesante. Eh, Voy a poner entonces ciencias sociales, ciencias exactas y naturales. Entender por esto los físicos, los químicos, los biólogos, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Y ingenierías. Voy a separar las ciencias exactas y naturales de las ingenierías porque sabéis que los físicos se crean más que los ingenieros. Y bueno, hay una pelea por ahí que nunca he compartido, pero por entender también es parte de las ciencias exactas, es tal cual. Pero hay también por verlo así, ingeniería. ¿Y qué más tenemos además? Pues sí, artes. Eso no creo que venga alguien de arte. Pero bueno, pongámoslo. Hay cuatro ramas del conocimiento aproximadamente. Eh, ay, pero o sea, no sé por qué no me está dejando enviar el sondeo. Actualizar, comenzar de nuevo. Vale, ahí lo tenéis. Ya voy a responder la pregunta. Ingeniería, es que todos, la mayoría son de ingeniería. Ciencias exactas y naturales, bien. Somos los frikis, ¿no? Aunque es broma, pero, o sea, la mayoría sois ingenieros. Muy bien, muy bien. No hay ninguno de ciencias sociales. Wow, me encantaría tener alguna vez eso. Oigo, porque, por ejemplo, hay muchas cosas que ya implican, por ejemplo, procesamiento del lenguaje natural. Implica pues, que ciertos lingüistas se metan en análisis de semánticos, en cómo crear, por ejemplo, los embeddings detrás tienen una persona que sabe el lenguaje de... O sea, estos conceptos son independientes uno de otro, me invento. El concepto padres o familia del concepto
animales estarán relacionados, pero sabrá hacer mejores embeddings que yo que soy físico, ¿vale? O un análisis de sentimientos que es bastante conocido, pues también interpretará un sociólogo por ahí. Entonces siempre he querido pillar uno, pero no he podido, ¿vale? Vamos a finalizar esto. Alguien me levantó la mano por ahí antes, adelante. Fui yo, pero no, fue por error. Ah, vale, bueno, pensaba que ibas a decirme que era sociólogo, filosofía también. Bueno, pues nada. A ver, pues esto, yo creo que lo que quería comentar con esto de ver los diferentes perfiles es que al final hay, no sé si estáis de acuerdo conmigo, hay como un elemento aglutinante entre todas las ramas del conocimiento, independientemente de cuál sea, pues el arte en sus diferentes expresiones como la música, la pintura, escultura, bueno, se me escapa. No sé si poesía, literatura, ¿vale? Pero digamos también la parte de literatura. Eh, Toda la parte de ingenierías, pues es obvio, física y demás, todo eso tiene un elemento aglutinante común que es generar datos. Se pueden generar datos desde cualquier fuente del conocimiento, ¿sí? Pues cómo genera, por ejemplo, un músico datos, pues una canción. Una canción tiene unos patrones que se pueden llevar o se pueden almacenar en una grabación. Esa grabación se puede analizar con algoritmos de IA y decir, entender, por ejemplo, diferenciar un género de otro y luego pedirle a la IA que intente eh, hacer cosas, ¿sí? Hacer canciones nuevas. Luego hablamos del concepto de nuevo en la IA, que yo a día de hoy creo que no hay nada, o sea, la IA no es capaz de generar nada, pero bueno, esto será una pregunta del examen para os lo adelanto. Eh, entonces, esos datos comunes permiten que con el boom de esto de la revolución 4.0, que todo se puede llevar a datos, almacenar en grandes centros de datos, por ejemplo GCP, que es una de las nubes más grandes, o AWS o Azure, esas son las tres que tenéis ahí, las que más se utilizan de largo en, en IA, sobre todo yo creo que primero AWS, seguida muy de cerca de Azure, ¿vale? Y luego pues estará también la de Google, que es Google Cloud Platform. Las plataformas todas permiten alojar muchos datos y con tener mucha potencia de cómputo. O sea, por un lado almacenaje y por el otro potencia de cómputo. Entonces han dado como un empujón, además del desarrollo tecnológico de los ordenadores, ¿vale? Un empujón grandísimo a la inteligencia artificial. Ya tanto que, por ejemplo, los países lo consideran como dentro dentro del orden de gobierno se contemplan carteras y ministerios que tienen que ver con la inteligencia artificial. ¿Vale? Es muy importante que los gobiernos hagan eso porque se pueden crear, digamos, algoritmos sesgados que intentan responder eh, según intereses. Entonces es bueno que esos intereses siempre sean, al menos tengan un tipo de regulación común y no sea un interés particular que te lleve por ahí a hacer cosas. Y eso lo podemos debatir en algún momento. Es interesante también verlo desde un punto de vista, analizar qué pasa, cuáles son los usos de la IA. Entonces, esos datos permiten
que ahora vivamos un momento super cumbre de cómo se utiliza la IA, ¿no? Y de para qué se usa, ¿no? Error que se está cometiendo, que se deje pensar lo que digo antes, ¿vale? Pero siempre tenemos que ser expertos nosotros para poder entender y aplicar bien la IA, ¿vale? Dicho esto, yo creo que voy a cerrar esta parte, presentación mía, la mini presentación vuestra, que acabo de ver más o menos los sectores en los cuales trabajáis, que la mayoría o estudiáis, la mayoría venís de ingenierías, ¿vale? Dos, tres frikis que, cuatro contándome a mí. No, mentiras que no quiero que los físicos no somos frikis. Esa imagen del físico ahí es mentira. Hay físicos que viven la vida también al margen de las fricadas. En fin. Ahora entonces voy a presentar el contenido de la asignatura, lo que vamos a ver, las actividades para cuando están planteadas y finalizaremos la clase de hoy. La clase de hoy no la extenderemos las 2 horas que iniciales. Luego en las otras clases, pues igual me tomaré 2, 3 minutos más allá de la hora, 5 minutos como máximo, y vamos reponiendo en parte esto que dejamos digamos, esta primera hora. ¿Vale? Porque tampoco quiero satirizar con todo el material más en la primera clase. No sé. ¿Vale? Entonces voy a compartiros pantalla. Voy a dejaros de compartir un poco mi cámara. Voy a compartir pantalla. Y me voy a poner aquí la vista de alguien. ¿Vale? A ver, entonces, para que conozcáis un poco en estos momentos, estaréis 29 personas conectadas, ¿vale? Esto suele ir cayendo con los días. Quizás se aburren de mí, quizás se empiezan a llenar de actividades, pero que sea la segunda, ¿vale? Voy a mostraros el aula, las personas que sois, en el libro de calificaciones, estudiantes. Sois 87 estudiantes, ¿vale? Este es un curso bastante masivo. No me estoy quejando de ello, simplemente estoy señalando que hay un interés creciente por esto, ¿vale? Hacéis bien, está bien que os intereséis por este tipo de conocimiento nuevo. Actualmente tiene salida en en muchos campos, ¿vale? Entonces, la idea es que aquí pues vamos a cubrir una parte en esa asignatura de todo ese conocimiento que está relacionado con los algoritmos de inteligencia artificial, ¿vale? ¿Habéis visto esta división que a mí me cuesta explicar, pero bueno, es un poco así? Intento hacerme mi película de por qué es así. Eh, and Deep Learning. Hay por ahí uno que es una jerarquía, ¿no? Para que voy a contextualizar dónde estamos nosotros. Bueno, aquí la ponen ya está con explicaciones, ¿vale? Entonces, todo lo que vais a estudiar vosotros es la inteligencia artificial, ¿sí?
Y bueno, acá está definido como cualquier técnica que sea capaz de imitar los humanos, la inteligencia, utilizando using logic, utilizando la lógica, reglas de árboles de decisiones y aprendizaje por máquina, incluido el deep learning. El aprendizaje por máquina, entonces, es un subgrupo de la inteligencia artificial que aquí vamos a estar nosotros con los algoritmos que tienen que ver con aprendizaje supervisado. Luego leo lo que hablaron por ahí, ¿vale? Entonces, eso es un subconjunto de la IA que incluye eh, técnicas, bueno, el uso de técnicas estadísticas que permiten a las máquinas mejorar las tareas con la experiencia. Sí, todo se basa en análisis estadístico de datos. Hacen ciertas suposiciones sobre los datos de los algoritmos para poder decir que todo se va a comportar más o menos siguiendo estas distribuciones o cosas que yo presupongo y puedo con esos supuestos pues crear un modelo, ¿vale? Y luego están, que esto siempre me ha causado curiosidad, ¿por qué sacan el deep learning del machine learning y lo quieren diferenciar? Entonces acá, a mí se me queda corto esto que dice, es un subconjunto del machine learning compuesto por algoritmos que permite al software, que permiten que el software entrene a sí mismo para realizar tareas como reconocimiento de speech y de imágenes, ¿vale? Utilizando como una arquitectura multicapa. Esto es súper, como súper denso, ¿no? Voy a leer un poco lo que me dijeron por ahí. Buenas tardes, ingresé un poco tarde. En lo que revisa el aula hay dos nombres de profesores. Yo también me confundí, Evelyn, porque no sabía si era vuestro profesor oficial o no, pero luego hablando con las personas, los encargados, soy vuestro profesor oficial, Sebastián. Vosotros tenéis, que es lo cual luego que vamos a ver, lo último que vamos a ver, tenéis unas prácticas, pues tenemos un conjunto de prácticas, va a ser con uno de los profes, ¿vale? Ese es Evelyn, por eso hay dos profes. Y también aparecía con profesor en el otro. Menos mal no me metí en el otro lado de clase. No, mentira. Entonces, lo que venía diciendo por contextualizar qué es nuestra asignatura, no estamos viendo teoría, no estamos estudiando nada ahora, es el deep learning, por ejemplo, es muy diferente o sea, son algoritmos que hacen lo mismo, pero es muy diferente al aprendizaje supervisado o a los algoritmos de machine learning clásicos, entenderme clásicos como los que vamos a ver nosotros, porque hay una cosa y es que cuando uno trabaja con una serie de características para predecir una variable objetivo, no les voy a repetir eso, pues características para predecir una variable objetivo. Esas características en los algoritmos de machine learning clásicos, estilo aprendizaje supervisado, son características que tienen que hacer, crear las personas, medirlas. ¿Sí? Hay, pues, por ejemplo, el ejemplo de la casa, que siempre se me resulta el más común. Si yo mido el largo y el ancho de la casa, ¿vale? Puedo medir los metros cuadrados de la casa, ¿vale? Entonces, los metros, si pongo largo, ancho y precio de la casa, pues el largo y el ancho, como si por sí solos, no son predictores del precio tan fácil como si cojo, multiplico L largo por ancho, ¿vale? Y tengo el área. El área es un predictor bastante grande del precio de una casa. Mayor área, mayor precio. Menor área, menor precio, ¿vale? Ese proceso de coger, medir largo y ancho y de construir una variable nueva que es la multiplicación de las dos, ¿vale? Es un ejemplo trivial, tonto de lo que es hacer ingeniería de características. Es alguien que se pone a crear
características que van a estar mejor relacionadas con la variable objetivo que, para poder tener un algoritmo más robusto, mejor comportado, que prediga mejor. El deep learning como tal hace esa ingeniería de características como caja negra, combina cosas detrás porque tiene una serie de pasos que son secuenciales por capas. Entonces la información de una neurona se la pasa a otra y las mezcla con unos pesos. Lo hace tantas veces con tantas neuronas que al final las características que se extraen o se crean terminan siendo ininteligibles, ¿vale? Es como decir que yo multipliqué el peso de una manzana, lo combiné con el sabor de una pera y lo combiné con el diámetro de una banana. Eso no tiene mucho sentido desde el punto de vista de razonamiento. Como multiplicar ancho por largo y entender que eso es el área de una casa. ¿Vale? Con lo cual, lo que quiero decir es que hace fumadas tan grandes y es tan efectivo haciendo esas combinaciones y esa ingeniería de características oculta que para mí es que gana, es interpretación mía, chicos y chicas, gana una parte, un apartado solo dentro de los algoritmos de Machine Learning. ¿No? Tenéis una asignatura que va a, a ubicaros aquí y otra que va a ubicaros en la parte de los algoritmos de Machine Learning que no tienen esa arquitectura, que es la mía, por ejemplo, la que vamos a ver, o la otra son los algoritmos no supervisados, que eso es otro tipo de algoritmos, pero es en torno a lo mismo, es buscar etiquetas en los algoritmos no supervisados y en los algoritmos de supervisados son etiquetas que ya están puestas, ¿vale? Eh, ¿Vale? Hasta aquí todo bien. ¿Alguna duda? Porque voy a los 10 minutos, 15 minutos que pienso extenderme más es mirar el contenido y las actividades. ¿Alguna pregunta, queja, sugerencia? ¿Vale? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sigo adelante? Yo soy muy pesado en que al final me respondan tres o cuatro. Vamos bien, vale. La guía docente. Vale, vamos a ver eso. Contenido. Aquí en información de la asignatura. Ay, igual no subí la guía docente. No, sí que la tenéis. La guía docente la tenéis aquí y la guía de la asignatura la tenéis aquí. Tenéis las dos subidas, ¿vale? Pero nos vamos sobre todo a fijar ahora en la guía docente. Vale, me preguntan consulta la guía docente, será más adelante ya, después. Todo bien. O sea, ¿cuál es la diferencia entre supervisados y no supervisados? Alfredo, la vamos a ver. Lo explico ahora, pero vamos a ver. Cuando uno tiene, es que no es la guía docente, no la ves. Igual es que la tengo oculta. Visible para estudiantes. En teoría está visible. Misterio. Estoy en el sitio. Vamos a ver. Yo tengo una forma que es ver cómo se ven las cosas según los estudiantes. Vamos a intentar ver qué es lo que está pasando. Igual no he configurado algo como toca. No, 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 no. Las redes neuronales, las redes neuronales pueden tener datos que, de hecho, trabajan con datos que tengan etiquetas.
Pueden tener datos que tienen etiquetas, sí. Y en ese sentido es supervisado. Vamos a, pero por ejemplo, ChatGPT. A ver si, no, ChatGPT no. Más bien veamos esto. Eh, una imagen. Ya empecé con las imágenes. Eh, Supervised learning versus unsupervised learning. Y una imagen. Bueno, veis por ejemplo aquí esta imagen. LinkedIn. ¿Cómo odio LinkedIn? Bueno. Entonces mirad lo que tenéis aquí. Aquí tenéis unos puntitos con colores y unas fronteras para clasificar. Las fronteras son, dicen, pues cuando se crean matemáticamente o a través de algoritmos de IA, esto lo que se crean son fronteras para decir, esto es un problema de clasificación. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo un punto nuevo aquí, sí, por ejemplo, si está donde está el ratón, está del lado de los puntitos rojos. Entonces ese punto, sin clasificar, sin decir de qué clase es, un algoritmo que ya ha creado esas fronteras va a decir es rojo, ¿vale? ¿Pero por qué rojo? Porque alguien le dijo que alguien cogió un dataset y dijo, este es el grupo de los rojos, este es el grupo de los azules y este es el grupo de los verdes. Me explico mejor. Imaginaros una persona mirando en un microscopio células y haciendo mediciones de células. Le mide el radio, le puede medir el perímetro, le pueden medir el diámetro, bueno, diámetro, radio, estos serían redundantes, puede tomar aproximaciones de áreas, en fin, y coge una muestra de imágenes de 200.000 células y va clasificando una a una. Esta célula es cancerígena, esta no es cancerígena, esta sí, esta no. Ese proceso de coger y decir cancerígena o no cancerígena es lo mismo que poner etiquetas. Imaginaros que tenemos solo dos clases, olvidaros de esta de abajo. Rojo es cáncer y célula cancerígena y azul es no cancerígena. Ese punto de darle la etiqueta ya lo hace parte de los algoritmos supervisados, porque es alguien que supervisó el proceso de etiquetado, de ponerle la clase a la. Entonces, eso lo puede vivir un algoritmo o sea, un algoritmo de deep learning, coge, toma datos etiquetados. Hay otros tipos de algoritmos que lo que buscan son las etiquetas. Llega una persona, empieza a medir cosas en las células, pero no sabe qué problema está buscando, si cancerígena, si son células patológicas por cualquier enfermedad rara y les aparece estos grupos, pues hace mediciones y le aparece estos grupos. ¿Va? Hay algoritmos que lo que hacen es buscar cúmulos separados uno de otro y dicen, este es un cúmulo, este es otro cúmulo y este es otro cúmulo. Esto llevaría a poner etiquetas, pero el problema es que los algoritmos no supervisados solo te va a decir, son cúmulos. No te va a decir, por ejemplo, esto corresponde a células cancerígenas y este a no cancerígenas. Eso no lo va a decir. Eso es un experto que luego, después de ver, estos puntos se quedan, por ejemplo, con dos características, X e Y. Ay no, la, se me olvidó la palabra, la, la caracterización en X y la caracterización en Y. ¿Vale? Es lo mismo aquí, pero, perdón, aquí no se sabe la clase. Entonces se tiene este o este, aparentemente no tienen la etiqueta de cáncer o no cáncer, o de rojo y azul. Todo es difuso, es nada. Los algoritmos
de clustering o no supervisados, encuentran esos cúmulos y luego le tocará al experto coger y decir son células cancerígenas y esto es no cancerígena, a partir de alguna inferencia o algo que tenga que hacer sobre los datos, ¿vale? Entonces, los algoritmos de deep learning, ¿vale? Como tal, son algoritmos que trabajan con etiquetas. No es que aparte, ay, bueno, si van a crear esas etiquetas, no. Lo que hacen es detrás, que es diferencial, es combinar características para crear nuevas características que predican mejor. Y lo hacen de forma autónoma, cosa que no pasa con los algoritmos de inteligencia artificial, perdón, de Machine Learning clásicos, ¿vale? Bueno, vamos a ver el misterio de por qué no aparece información. Vale. Guía de la asignatura y guía docente. A mí sí que me están abriendo. Y esto estoy en modo estudiante. Nos aparece, sí, ahora sí que lo estoy viendo, profesor, así más rápido, nos aparece en información de la asignatura, ¿vale? Sí. Lo estábamos buscando, yo lo estaba buscando en otro sitio, lo estaba buscando en contenido. Muchas gracias. Vale, 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 vale. Perfecto. Bueno, Perdón, chicos. ha sido mi error. Vale, vale. No, 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 pero está bien porque es mejor verificar y ya está. Bueno, entonces voy al grano. Todos tus archivos serán disponibles al instante. Copia de seguridad. Esto no lo quiero. ¿Estáis viendo mi pantalla ahí? No os leo. Por favor, abrid micrófonos y decirme si sí. Sí. Sí, señor. Vale, perfecto. Aquí tengo un error en el código que no lo puse, pero no, esto es menor. ¿Qué vamos a estar viendo nosotros? Esto es el temario que vamos a estar viendo a lo largo de las diferentes clases. ¿Vale? Yo esta asignatura ya la he dado tantas veces que me siento bastante cómodo en el sentido de hablarlo directamente, no entrar a tema 1, va a ser esto, tema 2, cada uno de los ítems, sino que voy a dar como a grosso modo explicaros qué vamos a ver. ¿Vale? Entonces, hay una fase que es el ciclo de vida de un algoritmo de Machine Learning. Vale. Entonces lo vais a ver, pues por ejemplo, ay, madre mía, metí a uno que estaba súper pixelado y de España, mi madre. Qué broma. A ver. Pues nosotros vamos a estar circundando, esta es nuestro temario va a ser básicamente entender esto. Los diferentes pasos que se dan en un algoritmo de Machine Learning. Primero hay una comprensión del negocio que es, bueno, ¿yo qué quiero buscar? Comprender el negocio suena a vender cosas, pero esto no es solo vender cosas, es buscar patrones de, pues en las imágenes clasificar niños. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa clasificar niños? Pues porque estoy en una guardería y quiero monitorizar a las personas a través de un sistema de vídeo, me envía. Entonces, si quiero que la mayoría de centrarme en niños, ok, pues eso sería una comprensión del negocio. El negocio es mi pregunta de qué quiero resolver. Luego necesito recopilar datos. En el ejemplo que di, pues es a coger esos datos y volverlos en un formato digitalizado que puedan acceder. Luego selección de las características. Bueno, las imágenes, ¿qué características tienen? Luego hablaremos de ellas. Son los píxeles. Los píxeles son valores que dan, por ejemplo, una tonalidad.
Puede ser en una escala de colores o en una escala de negro. Ok, ¿qué modelo voy a utilizar para resolver esa clasificación de niños o adultos? Niños versus adultos. Ok, luego ir a ajustar y hacer el modelo. Cuando uno hace el modelo, pues hay una serie como uno tiene que ir como un DJ o ahí sintonizando ciertas cosas para que el modelo sea el mejor. Evaluar el modelo, ver que sea un desempeño bueno. Ya después, estas partes sí igual no la saltaremos porque esto o lo veréis en otra asignatura o lo tocaremos tangencialmente dependiendo de si tenemos tiempo o no. Cuando uno ya está conforme con el modelo, lo despliega y lo revisa. Ok, pues aquí tenéis, con esto en mente tenéis el contenido de la materia, que es, porque ya no lo puedo ver en grande. Vale, tenéis el contenido de la asignatura. ¿Qué es esto que es aquí? Entonces, la sesión uno vamos a ver metodologías y tipo de aprendizaje. Sesión 2 estructura de datos y limpieza. Vimos que, por ejemplo, la metodología es todo ese ciclo de vida que acabamos de entender. Cada una de las partes del ciclo de vida de un algoritmo de Machine Learning va a ser una parte de este curso. Estructura de los datos, limpieza, acondicionamiento. Hay una forma de llevar todo a datos que hablamos de los pasos, pues será eso, ¿vale? Luego uno tiene que coger los datos, analizarlos, validarlos, ¿vale? Eso es otra parte. Si los datos están mal expresados, pues hay que hacer una limpieza de ellos. Aquí, alrededor del 14 de este mes, vamos a tener un ejercicio que nos lleve pues, a hacer limpieza de los datos. ¿Vale? Luego, hay una serie cuando por ejemplo en el ciclo de vida mencionabas un modelo, está bien o está mal, tiene que ser dándole una puntuación a esa clasificación. Uno tiene las etiquetas que son verdaderas, pero uno puede coger y decir, ok, cojo las características y predico la etiqueta con mi modelo. ¿Coincide con la etiqueta que tengo del experto o no coincide? Y uno puede establecer si lo hizo bien o lo hizo mal. Pues acá hay una serie de métricas para los problemas de regresión eh, y en clasificación, ¿vale? Luego nos vamos a meter con un tema de imágenes, que es otra forma de ordenar los datos y entender qué pasan con ellos, y luego con los modelos en sí, ¿vale? Eh, es, por ejemplo, los modelos de regresión, que es predecir una etiqueta numérica, y los modelos de clasificación, que es por decir una etiqueta eh, nominal, ¿vale? Y ver los diferentes algoritmos y cómo se utilizan. Eso es el curso, eso es esto, ¿vale? Acá lo tenéis en las diferentes, eh, ¿vale? Evelyn, vamos a ir más que todo a data así estructurada, semiestructurada o, por ejemplo, base de datos no SQL o así, de momento no nos vamos a meter, porque siempre hay que llevar los datos es de forma estructurada a un algoritmo de machine learning de tipo aprendizaje supervisado, ¿vale? Formatos SV, sí, otros formatos, claro. Podríamos incluso directamente intentarnos conectar desde una base a una base de datos, no ser necesariamente. Puede ser formato tabla. Si es no SQL es un poco más difícil, porque hay que hacer ciertas cosas. Puede resultar muy fácil, puede resultar muy difícil. Solo y después me dicen por acá, siempre tienes que etiquetar. No siempre hay que etiquetar. Los algoritmos, por ejemplo, entonces dice, no hay maneras de que el algoritmo genere su propia manera de ver y clasificar el mismo.
Lo que decía Alfredo, hay algoritmos que te dicen esto es un cúmulo de cosas, eso sugiere una etiqueta, sugiere que hay detrás una etiqueta. Por ejemplo, ver cuatro grupos separados o tres grupos separados sugieren que hay tres o cuatro etiquetas. Por ejemplo, me sugiere a mí eso. El problema es decir qué es esto. Si estamos, por ejemplo, en un problema de segmentación de la población, ¿vale? Para estudiar el marketing. Entonces, por ejemplo, me invento tres clases sociales. Altos ingresos, ingresos medios, ingresos bajos. Me estoy inventando la cuestión es que la persona creó un montón de datos, hizo mediciones, llamó a personas, por ejemplo, que están en una compañía gastando un servicio. Llamó a personas, les hizo medidas, por ejemplo, ¿cuánto le ingresa a usted? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su color favorito? Y midió de todo, pero no sabe predecir poblacionalmente los grupos a los que va a vender un producto. Entonces, pueden que le aparecieran tres grupos así separados. Como yo ya estoy dando una sugerencia de grupos poblacionales digamos, en función de ingresos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este sería uno, este otro y este otro. Esos grupos, por más, esa etiqueta la tiene que poner una persona experta, de decir, esto me sugiere, el algoritmo me sugiere grupos, pero no me va a decir qué es. No me va a decir, esto es clase media alta o esto es clase alta, media y baja. Eso no lo va a decir, simplemente va a decir aquí hay tres cúmulos. Entonces, el conocimiento de genes es la etiqueta en sí, no es decir hay cúmulos. ¿Sí? No hay un algoritmo que llegue a poner, a sugerir qué está pasando o cuál es el conocimiento detrás de los datos. No que yo sepa hasta este momento. ¿Sí? Sí, vamos a ver, a intentar llegar con calma, Evelyn, porque hay veces el tiempo es poco, ¿vale? Pero intentaremos llegar a algoritmos que utilicen, que ensamblen algoritmos o ensamble de métodos. Por ejemplo, los árboles de decisiones a lo bestia, que son los bosques de decisiones, por ejemplo. Vamos a intentar ver eso. Pero bueno, nos comprometemos sí o sí, por experiencia, con, con esto, hasta máquinas de soporte, árboles de decisiones, máquinas de soporte vectorial y técnicas de debugging y boosting, por ejemplo, las que me mencionan. Hasta ahí intentaremos llegar. Pero hay veces es muy denso, no denso de difícil, sino de hay muchos detalles, ¿vale? Que intentaremos llegar pues a los algoritmos de XGBoost o otros algoritmos, ¿vale? Ok, para finalizar, entonces, tenéis estas actividades, ¿vale? Tenéis las siguientes actividades. Tenéis un debate en foro, que son 10 preguntas y puntúan 10, vais a puntuar 10 y respondéis a cada una de ellas, cada persona de forma individual y que la respuesta a esa son debates respecto al uso de la IA y demás. Puntuáis un 10 si respondéis 10, a las 10 preguntas de forma razonada. Si me dais, por ejemplo, ¿estáis de acuerdo con el uso de la IA en el ámbito médico? Sí, estoy de acuerdo, eso no punto. Esta actividad es la única que no tiene segunda convocatoria. Se abre hasta la abriré mañana hasta el 17 de julio y es responder las preguntas, las respondéis y ya.
automáticamente, si respondéis razonando 10 preguntas, obtendréis un 10 en el 10% de la asignatura. Si no lo presentáis hasta el 17, pues no vais a tener el 10 y será calificado sobre un 9, ¿vale? Ya está. Tenéis una actividad que también vale el 10, que es el uso de una herramienta didáctica para que os empecéis a hacer con el uso de algoritmos de aprendizaje supervisado, ¿vale? Es una caja negra, no vais a ver dentro qué contiene, vais a predecir, no vais a tener que programar. Vais a tener unos vídeos, yo luego voy a montar cada uno de estas actividades, voy a decir a dónde tenéis que ver los vídeos, donde pues podréis ver y el uso de esta herramienta hueca. Es una herramienta que creo que hizo una universidad de Nueva Zelanda. Vale, creo, me suena. Vale. Y la instaláis, el ejecutable creo que lo descargáis y lo podéis utilizar. Y son unos datos que os pasaré para que hagáis clasificaciones y os entréis un poco en la lógica de, es que es lo que hace un algoritmo de IA. ¿Vale? Y ya luego viene una parte un poco más elaborada, que es, como vamos a ver una parte que es de la fase de extracción de características que os decía, vamos a ver una parte que es análisis de imagen, o es una pequeña porcioncilla de visión por computador o computer vision, que es como tratar imágenes, no es algoritmos de IA, es como tratar imágenes para obtener características. Vamos a ver eso y vais a hacer un proyectito de programación enfocado a extraer características de imágenes. También hay un vídeo que os colgaré que es de un profe que muestra de principio a fin. Bueno, esto lo tenéis aquí las fechas, ¿vale? Yo me las he pasado un poco por alto. El 17 de julio son los foros, se deben entregar los foros. Eh, el 4 de septiembre es la primera convocatoria de esta actividad hueca. El 18 de septiembre es la segunda convocatoria. No voy a leer las horas, las tenéis ahí. ¿Vale? Luego el proyecto de programación que os decía de Computer Vision, el 3 de octubre, mirad que tenéis súper espaciadas las actividades. El 3 de octubre es la primera convocatoria, el 18 de diciembre la segunda, todo se junta el 18 si lo dejáis para la segunda convocatoria. El laboratorio virtual es este que os digo, que es ver un vídeo y sobre eso se hará un examen tipo test. Os pasaré preguntas del estilo del examen para que practiquéis. Tenéis en primera convocatoria el 23 de octubre, espaciado respecto a la otra, 18 de diciembre tenéis esto. Esta prueba dura una hora, ¿vale? Tiempo de sobra tenéis para hacerlo, ¿vale? Tampoco he leído el debate en foro vale 10, Hueca vale 10, el proyecto de programación de Computer Vision vale 20, esta prueba virtual vale, esta prueba tipo test vale 20%, y luego viene la prueba final, que es importante. La prueba final son dos partes, entenderla como un bloque, pero son dos partes del 20% cada una. Una es unas preguntas tipo test que tienen Small, es la única actividad con Small, y la otra es un script de programación. ¿Qué pasa? La prueba final vale un 40%. Y del pasado, varios profes pues nos pusimos de acuerdo en que no tuvieseis una prueba final de 4 horas, donde os evaluamos teoría y hacer programación, porque es una locura. Un 40% de una asignatura y la que casi que, perdóname la expresión, casi que a vomitar en muy poco tiempo. Entonces se parte en dos. Una parte que es tipo test
de conceptos de algoritmos de IA, que se entiendan cuáles son los diferentes algoritmos que se hacen con ellos, y esa parte es un test que vale el 20%, y la otra es un script de programación. Entonces, tenéis dos franjas para presentar ese examen de tipo test. Es el 6 de noviembre, ¿vale? La primera franja va de 12 a 1, todo es hora España. La segunda franja va de 8 a 9. Se cierra la segunda franja. Inmediatamente después aparecerá una actividad, que es un script, que lo podéis entregar el lunes siguiente hasta las 23 horas. Ese script lo podéis trabajar con calma entre varias personas, no es una actividad grupal, entre varias personas, podéis copiaros el código, podéis hacer tal, pero hay preguntas, que ahí es donde os decía, razonadas. Esas preguntas razonadas, si uno responde lo mismo que el otro, está mal, ¿vale? Si copiasteis código, pero razonasteis y respondisteis las preguntas de forma autónoma y diferente, todo bien, ¿vale? Además, yo creo en el trabajo colaborativo. Uno cuando se va a trabajar de verdad, uno no está como una seta, excepto programadores hiper retraídos que se hacen y que son buenísimos y se ponen a programar. La mayoría se consultan hasta con ChatGPT, y es una forma de tener un compañero al lado, compañero, entre comillas, ¿vale? Entonces está bien que practiquéis juntos y veáis juntos código, ¿vale? Ojalá que ambas personas que se comparten códigos trabajen los dos en desarrollarlos. Pues la actividad se entrega de forma individual, y las respuestas que se piden razonamiento tendrán que ser únicas, ¿sí? Y tenéis luego una segunda convocatoria el mismo 18, franja de 12 a 13, o sea, de 12 a 1, y franja B de 20 a 21, ¿vale? 18 de marzo no, 18 de diciembre, me equivoqué. Uh, esto lo voy a calcar, porque el 18 de marzo del 2025 es que tomé como 18 de diciembre, todo esto es 18 de diciembre, ¿vale? En la prueba final, tipo test, no, porque tienen small. En la prueba final, script, sí. Puede estar su amigo Gemini, puede estar Claude, puede estar ChatGPT, pero vuestro amigo, tomároslo con pinzas, por favor. Es casi que una súplica, ¿vale? Utilizar para agilizar la programación los algoritmos de IA, pero no utilizarlo siempre con ojo crítico. Lo más ideal es que intentéis vosotros hacer las cosas ahora, hasta que os convirtáis en expertos. Y en ese el momento en que sois expertos, daros la licencia de usar estas herramientas. Pero antes, yo desaconsejo eso, porque es acostumbrarse a que alguien le haga las cosas. Lo podéis utilizar, yo no tengo problema, porque no me voy a poner a ir detrás de la persona, pero tened cuidado, ¿sí? Al menos primero introyectar, mejor introyectar es meteros bien los conceptos para luego utilizar tranquilamente la IA, ¿vale? Yo no tengo más que decir por hoy. Tengo que terminar de configurar el aula. Bueno, voy a hacer una autocrítica mía, ¿vale? He tenido problemas a veces para entregar las actividades a tiempo, bueno, por varias cosas personales que no son excusa. Mm, con vosotros no lo haré, ¿vale? Voy a ceñirme muy mucho a los plazos, ¿vale? Mm, esto lo dejo grabado porque es que también quiero que como constancia de eso, porque no quiero seguir en esa senda. Bueno, he tenido varios problemas para hacerlo.
tiempo, pero bueno, ya está todo en orden, ¿vale? Eh, ¿Eso qué implica? Eso implica una cosa que también he tenido problemas y no quiero cometer. ¿Vale? Luego resuelvo esto. Las fechas en principio son inamovibles de las actividades, ¿sí? Porque somos dos grupos que vamos al unísono. Y por desgracia, cuando fui muy eh, flexible y amplié mis fechas y no las del otro grupo, había agravios comparativos entre grupos y muchas quejas. Y no quiero pasar por eso, ¿vale? Entonces, como me voy a seguir muy mucho a los tiempos y demás, pues esa flexibilidad de las fechas, por lástima, se perderá. Pero bueno, las fechas tienen, en esta edición sobre todo, están tan espaciadas que creo que no va a haber problema. Ahora sí, Leo, eh, se entrega el día 4, pero las tendréis eh, habilitada la actividad desde mañana o pasado, ¿vale? Tipo test, ¿cuántas preguntas son? Alrededor de entre 15 y 20 preguntas rápidas. No voy a tirar a la yugular a tirar a la yugular es matar. eh, a, a preguntaros cosas muy difíciles, porque no creo que en un tipo test creo que lo mejor es ir a conceptos, ¿vale? Lo del script es un solo reto que hará como un test con cámara, no va con cámara, ¿no? Es como, tenéis unos cuantos problemas que los trabajáis desde el viernes en la noche hasta el lunes en la noche y en la comodidad de vuestro hogar o en la reunión entre grupos vuestro, ¿vale? Y no pasa nada, ¿vale? Eso sí, no entregáis en grupo, es lo único, ¿vale? ¿Alguna otra duda? ¿No? Vale. Si me llegáis a hacer peticiones perdón que sea tan incisivo con esto, pero si me llegáis a hacer peticiones de aplazamientos, la respuesta inicial es un no. La segunda respuesta es que lo tendré que analizar con otros grupos y si sí, se pueden hacer y si no, no sé. O sea, si hay consenso con el otro profe, bien, y si no, no lo podré hacer. Así que mi sugerencia es no me pidáis, por favor, aplazar las actividades. ¿Vale? Y nada, vais a ver, yo soy un profe poco tirano y espero que disfrutéis bastante la asignatura, que es lo más importante. El programa de las prácticas ocupa mucho. ¿Te refieres a las prácticas que vamos a hacer? Son dos clases. Son dos clases y es afianzar, es hacer ejercicios nosotros para que vosotros veáis, ¿vale? En eso consistirán las prácticas. Os daremos un material que podéis intentar preparar antes vosotros y nosotros iremos y os mostraremos cómo hacer cosas, ¿vale? Sí, hay un manual de la asignatura. Sí, tengo permiso. Un segundo. Que por cierto, yo el manual de la asignatura lo sigo, pero luego os pasaré un Git, que ese sí lo sigo mucho. Voy a llegar hasta, mano, a ver si está colgado o no. No sé por qué tengo problemas.
No, habrá un manual explícito que, que- que tendrá todo el contenido excepto unos algoritmos que no están dados ahí porque este manual era parte de la asignatura cuando no estaba el máster, cuando no era un título oficial, sino propio. Entonces, cuando se dio el salto a título, a máster oficial, y ahí se tuvo que ampliar el contenido. Perdóname que no estoy pudiendo acceder en estos momentos ni a mi hobby. A ver, me miro aquí un segundo. Para esto, sí que hay un manual de la asignatura, os diré dónde está, ¿vale? Os dejo un mensaje diciendo dónde está. ¿Me estáis escuchando bien? Sí, profe. Sí, la experiencia es que me parece aquí como que tuviera poca. Es regular. Bueno, pues no sé por qué no me... Mira, aquí, información de la asignatura. Oh, perdón, serán contenido. Ah, pues creo que no lo he subido, lo subiré. Vale, no he subido el manual. A ver, que estoy en modo, o lo tengo oculto por alguna forma. De alguna forma. Vamos a ver. No sé por qué me está pasando. Ujú. Bueno, total, lo subo y ya lo pongo disponible. ¿Vale? Estoy teniendo mala experiencia entrando al aula, así que dejadme que esto lo haga con tranquilidad, ¿vale? Y, y, y nada, de momento por hoy, yo creo que he dicho todo lo que tenía que decir. Vosotros, si tenéis algo al respecto que decirme, me lo podéis decir o escribir, ¿vale? Y nada, nos vemos en la siguiente clase que es el martes próximo, ¿vale? Buenas noches, que estéis muy bien todos y todas.